los escritores y los poetas viven del lenguaje de su época. Entonces la literatura también comienza a veces a contaminarse de esa falta de significación y de sentido. Por eso le digo que sería un tema de reflexión profunda, ¿no? Pero eso es señal, es decir, lo que estamos viendo es señal de la degradación de la palabra, de los sentidos que guardan la palabra. Octavio Paz decía una frase muy importante, decía, cuando los lenguajes se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen y terminan en la violencia. Es lo que nos está sucediendo. Por eso hay que preservar el sentido. Y la poesía es una de esas formas del sentido. Todo el mundo habla, nadie escucha, ¿no? Y todo el mundo degrada el lenguaje. Los twitters, reducir el lenguaje o una reflexión que implicaría profundidad, sobre todo reflexiones de tipo político, reducidas a 250 caracteres, sin contar las puntuaciones, sin contar las palabras, podríamos llamarlas vacías, que son las del enlace, los artículos, las preposiciones. Pues no se puede decir gran cosa a partir de eso, ¿no? Entonces eso también es señal de que la lengua se degrada. Hay que ver, yo visito a veces lo que dicen los supuestos lectores de mis artículos en proceso. No solo está lleno de faltas de ortografía, de faltas de sintaxis, está lleno de analfabetismo funcional. Gente que sabe leer pero no entiende lo que está leyendo y responde por ciertas cosas que capturó y que no tienen que ver con el sentido de lo que se está reflexionando ahí. Y eso habla de la gravedad de esa degradación del lenguaje. Estamos en una profunda crisis civilizatoria. La crisis del lenguaje es su manifestación más profunda y su manifestación más externa es la violencia, que es un galimatías. Y se están muriendo o está en una crisis, en un momento de decisiones, es lo que quiere decir la palabra crisis, en un momento muy duro, donde lo antiguo se empieza a morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero yo creo que una reflexión sobre la importancia del lenguaje y de devolverle el respeto al lenguaje es una de las tareas primordiales. Y lo que no nace de abajo, porque la lengua también es una cosa viva que nace del diálogo profundo. Cuando son imposiciones, pues, que vienen de procesos de liberación, pero se vuelven ideologías e imposiciones, terminan por no prosperar, ¿no? La lengua es mucho más profunda que las imposiciones ideológicas. Sucedió con la Revolución Francesa, ¿no? Cuando termina la Revolución Francesa, en esta ruptura con la opresión de la religión y de los imperialismos, se trató de cambiar los nombres de los días de la semana, ¿no? El termidor, y pues no se logró. En las épocas muy puritanas se trató de restringir el lenguaje, tampoco se logró. Hay que esperar que el lenguaje inclusivo nazca de un proceso de abajo y no de una imposición ideológica, ¿no? La poesía es una gracia, es un don o una desgracia, porque a veces se ven cosas, fragmentos, sobre todo los poetas se adelantan a su época, ven cosas que su época no percibe y luego se vive en una tremenda soledad, ¿no? Y la inspiración es eso, una gracia, una evidencia de algo que está ahí sobre la realidad, que de repente, por una gracia, una extraña gracia, el poeta ve. Porque pues, la poesía no tiene ninguna utilidad, no se gana dinero con la poesía, es una gracia, es un don del sentido.